Dios les bendiga a todos, hermanos. Un saludo muy especial a todos hoy en este día. Que el Señor nos concede el poder estar nuevamente con ustedes hoy para que juntos podamos glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre es una tremenda oportunidad el poder saludarles a todos mis hermanos de Ministerio Palabra de Restauración, a cada uno de los siervos de Dios, a los ancianos, supervisores, líderes, y aún aquellos hermanos que también son parte de este proyecto maravilloso de poder aportar un granito de arena, hermanos, para que juntos podamos llevar el consejo de la bendita palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos y les deseo grandes bendiciones de parte de nuestro Dios en esta semana, ¿verdad? Que viene, que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y Él pueda dirigirnos para que juntos podamos seguir peleando la buena batalla de la fe. Vamos a continuar entonces, hermanos, después de este saludo, con la predicación de la bendita palabra de nuestro Dios. Y vamos a seguir leyendo la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 20 al 21. Hoy estaremos hablando bajo el tema una salvación para el que cree. Una salvación para el que cree. Y dice la Biblia en el verso 20, hermanos amados, para la gloria del Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a nuestro Dios que a través del poder del Espíritu Santo pueda dirigirnos hoy y que lo que hoy hagamos, hermanos, siempre glorifique al Señor. Que nuestras palabras puedan ser de mucha edificación y que puedan traer claridad al mensaje bendito de esta santa y bendita escritura, hermanos. Oramos a nuestro Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te ruego por favor que tengas misericordia de mi vida. Por favor, trae, Dios mío, claridad a través del poder de tu Espíritu Santo. Ilumina mi mente, Señor, y puedas escudriñar, Dios mío, mi corazón, pero que me ayudes a entender tu palabra. Te pido, Padre, que también bendigas a todos los oyentes, Señor, y que tu Espíritu Santo los dirija, Padre bendito, y puedas preparar el corazón para que juntos podamos predicar este evangelio glorioso a todas las naciones. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias. Amén y amén. La predicación del evangelio procura la salvación del hombre sin distinción de etnia. Mire qué interesante es el evangelio que Dios nos ha entregado a usted y a mí. ¿Cuál es el objetivo entonces? Es que el hombre sea alcanzado por el poder de la bendita palabra a través del Espíritu Santo. Y esto es algo tan hermoso porque no se refiere solamente, hermanos, a una sola nación, ¿verdad? Como anteriormente estaba, ¿verdad?, la promesa para Israel. No, hoy este evangelio es para todo aquel que cree, para todas las naciones. Hoy tienen la oportunidad de poder ser alcanzados por la palabra, de poder volver al hombre, hermanos amados, en esa comunión que antes tenía con el Dios Todopoderoso. Y esto debe animarnos a nosotros, que el Señor ha de usar la predicación de la palabra. Nosotros tenemos el honor y el privilegio que constantemente estamos predicando en la reunión familiar. Hay familias que llegan siempre a escuchar el mensaje de salvación y Dios va a usar esa palabra para poder alcanzar centroamericanos, suramericanos, norteamericanos, asiáticos. Hermanos, no hay barrera, no hay, verdad, nada que pueda detener el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que el hombre sea alcanzado y no importa de dónde él sea. Vamos a ver tres puntos muy importantes que nos van a ayudar, hermanos amados, a poder entender un poco más a detalle este tema tan especial. Y el punto número 1 es una salvación para todo el que cree. Una salvación para todo el que cree. Y es importante porque Juan capítulo 3, verso 16 habla de eso, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
en el instante de que la palabra es predicada, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué regalo tan lindo que Dios nos ha dado. A usted y a mí, que somos predicadores, que tenemos la oportunidad de ser el instrumento que Dios usa para poder llevar el mensaje de salvación. Debemos de sentirnos privilegiados, hermanos amados, porque Dios ha visto en nosotros gracia y ha puesto en nosotros su espíritu para que proclamemos la bendita palabra del Señor. Y este punto, hermanos amados, de una salvación para todo aquel que cree, habla en primera instancia, hermanos, de Israel, porque Israel era el pueblo de la circuncisión. Este pueblo era tan privilegiado porque tenía la ley de Moisés y también tenía los profetas. Mire qué privilegio tenía Israel, porque para ellos era la promesa en el principio. Veamos lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 1 al 2, hermano. Vea lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? Dice el apóstol Pablo, le escribe a los romanos. ¿O qué valor tiene la circuncisión? Es una pregunta. Y él mismo responde, es una pregunta retórica. Él responde y dice, mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. ¿Qué privilegio tenía Israel? Israel, hermanos amados, fue el pueblo, la nación de la promesa. Usted conoce muy bien la historia del Antiguo Testamento, cómo el Señor se le revela a Moisés, hermanos, y le da la ley. Cómo este hombre, hermanos amados, le vio las espaldas a Jehová, Dios de los ejércitos. Pero hoy, hermanos amados, en el Nuevo Testamento, Dios reveló el misterio que había estado oculto desde los siglos. Este misterio, hermanos, en el Nuevo Testamento es algo hermoso, es como un respiro para nosotros, porque, hermanos amados, Él habla en la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Hoy nosotros tenemos la dicha, hermanos, usted y yo, que no somos judíos. Hoy hemos venido a ser coherederos, es decir, tenemos parte en esta herencia gloriosa, hermanos, y venimos a ser partes del cuerpo de Cristo. ¿Cómo, hermanos? A través del derramamiento de la sangre, del perdón de pecados, y por el evangelio fuimos alcanzados para que hoy usted y yo podamos gozar de todos estos grandes privilegios gloriosos, hermanos. Y mira cómo Dios desde el principio, cuando llama a Abraham, hermanos amados, el plan de salvación, Él lo establece como algo universal y ha hecho hoy en este tiempo de dos pueblos un solo en Cristo Jesús. Y esto es lo que dice Romanos capítulo 10, verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, dice la palabra del Señor. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros hoy, hermanos, porque usted y yo estábamos excluidos. Y esto es lo que queremos nosotros transmitir también. No conocen a Cristo, aquellos que según sus pensamientos no tienen esperanza. Quiero decirte, amado amigo, que en Cristo hay esperanza. Porque cuando la muerte de Cristo se dio en la cruz del Calvario, hermanos, el velo del templo se rasgó para que hoy pudiera tener entrada cualquiera que invocara el nombre del Señor, hermanos amados. Todos aquellos que le invocan, dice la palabra de Dios. Ya no hay judío, ya no hay griego, porque somos un solo pueblo en Cristo Jesús de Nazaret. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza en esta hermosa y bella hora. Y vea qué es lo que Dios usa, hermanos amados, para poder unir. Podemos decir aquí, judíos y griegos, ya no hay, ¿verdad?, pueblos divididos, pero hoy, ¿qué es lo que Dios usa para poder alcanzar al ser humano? El punto número 2 nos va a dar un poco más de claridad lo que el Dios Todopoderoso usa para poder alcanzar al ser humano. Y el punto número 2 habla acerca de la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Vea, hermanos, que la oración de Jesús no solamente fue por sus discípulos, sino que por todos aquellos que iban a creer en Él por la palabra del Señor. Y esto tiene muchísima relevancia,
en el papel que usted y yo desempeñamos en la bendita obra del Señor. ¿Por qué razón? Porque usted y yo, hermanos, tenemos la ¿verdad? La bendición. Eso es una bendición grande de poder abrir nuestros labios para poder predicar la palabra y para que cuando la palabra de Dios sea predicada a través del poder del Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso salve a aquellos que han sido, hermanos amados, señalados para salvación. Pero nosotros debemos de abrir nuestros labios, hermanos, y proclamar a Cristo con todo nuestro corazón, porque ese es el único medio que Dios ha usado y seguirá usando, hermanos amados, hasta que Él venga, que es la predicación de la palabra. Por eso la iglesia no puede estar dormida. La iglesia no puede estar de brazos cruzados. Usted y yo debemos de predicar la palabra. Así como el enemigo se levanta, hermanos, con luchas y pruebas y tantas circunstancias difíciles, usted y yo también debemos de darle un poquito, hermanos amados, y subirle un poquito de volumen a la batalla y debemos de arreciar en el nombre poderoso de Cristo. Si el enemigo se levanta por un lado en contra de nosotros, hermanos, con la salud, que el problema económico, problemas en la familia, usted y yo levantémonos para predicar la palabra de Dios, porque el Señor, hermanos amados, eso es lo que va a usar para poder alcanzar las almas, hermanos, y puedan ser salvas para la gloria del Señor. Vea lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, dice la Biblia. Ningún ser humano podrá ser alcanzado si no escucha la voz del Señor, si no escucha el plan de salvación. Hermano líder, hermano lideresa, que usted está asignado en ese vecindario, en esa colonia, usted tiene un enorme privilegio de predicar la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la palabra, hermanos amados, la palabra es como martillo que quebranta la piedra. La palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es la que nos, hermanos amados, nos da vida. La palabra fue la que nos dio vida a nosotros. Por lo tanto, la palabra es la que levantará al que está muerto en delitos y pecados. Vea lo que dice el verso 16 de Juan, hermanos, capítulo 10. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Qué hermoso texto bíblico, hermano. Las ovejas que han sido, hermanos amados, señaladas para salvación, están esperando oír la voz de Dios. Están esperando oír el mensaje de salvación. Están esperando oír a ese líder proclamar la palabra con poder y con autoridad. Porque es lo que Dios va a utilizar para poder salvar esa alma. Mire qué importancia tiene que usted y yo no cerremos nuestros labios. Mire qué importancia tiene que usted y yo, hermano amado, podamos levantarnos en el nombre poderoso de Cristo y sigamos pregonando la palabra con toda autoridad. Porque el Señor tiene ovejas esperando que escuchen su voz para poder darles vida y vida en abundancia para la gloria del Señor. No te detengas, hermano amado. No desistas del llamado que Dios te ha hecho. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque el enemigo se levante como río, Jehová pelea nuestras batallas porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante, dice la palabra del Señor. Debemos de creer en las promesas de Dios. Debemos de creer esas promesas, hermanos, y anclémonos en ellos con firmeza. Esperemos en Él. Y Él hará para la gloria de su nombre. Punto número 3. Para que todos sean uno. La palabra debe ser predicada para que todos sean uno. Entonces, la fe es un asunto personal y se obtiene a través del nuevo nacimiento. Y esto es importante, lo que dice Juan capítulo 3, verso 7. No te maravilléis de que te dije os es necesario nacer de nuevo. La fe se obtiene en el nuevo nacimiento. Ahora, pero la fe auténtica, hermanos, se vive en una comunidad con los demás. Una comunidad espiritual. Una comunidad maravillosa, hermanos amados, que contagia a otras personas.
En el Antiguo Testamento fue Israel, pero hoy en el Nuevo Testamento es la iglesia que trasciende género, raza, nación. Aquí no hay límites, hermano. Aquí no hay límite. Aquí usted y yo debemos de predicar la palabra de Dios, porque Dios nos va a usar a nosotros para alcanzar las ovejas una vez más que han sido señaladas para que seamos uno para la gloria de su nombre. Vea lo que dice Gálatas 3:28, hermano. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos venimos a ser uno en el Señor, porque somos un cuerpo, hermanos, somos una iglesia. Venimos a ser, hermanos amados, la novia del Cordero, la novia que Él escogió, hermanos, para salvación, la que Él compró a precio de sangre, para que la adoremos y la exaltemos con todo nuestro corazón. Vea cómo el apóstol Pablo le escribió a Timoteo para decirle, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es importante. Usted y yo debemos de mantenernos en esta comunidad tan hermosa, en unidad, juntos, luchemos, peleemos las batallas, tomados de la mano. No podemos, hermanos, uno ir por un lado y otro por otro lado. Esto no existe en la Biblia. Si usted y yo queremos heredar la salvación y la vida eterna, debemos de mantenernos unidos, obedeciendo lo que la bendita palabra del Señor nos enseña. Si usted y yo rechazamos la iglesia, estamos rechazando los cuidados que Dios ha provisto para sus hijos. Aquí, hermanos amados, no hay separación. Si somos lavados, si hemos sido comprados a precio de sangre, debemos de estar unidos. Porque para eso nos salvó el Señor, para estar unidos, para que todos seamos uno, para que podamos ver el uno por el otro, para que oremos los unos por los otros, para extendernos la mano y ayudarnos mutuamente, para que cuando el hermano esté cansado, poder extenderle la mano y que se levante en el nombre poderoso de Cristo y podamos ver la victoria, hermanos, en todo aquello que glorifica al Dios Todopoderoso. Concluimos hoy. La predicación de los apóstoles y de la iglesia es cristocéntrica porque está centrada en Jesús. No podemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Ustedes y yo debemos de seguir el ejemplo de los apóstoles. Ellos predicaron a Cristo y a este crucificado. Usted y yo también debemos de predicar a Cristo y a este crucificado. Aquel que murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó y que hoy está sentado a la diestra del trono de Dios intercediendo por su iglesia. Hay una garantía, hermanos amados, en el Evangelio. Por eso la unidad es importante en todos aquellos que hemos sido alcanzados por la gloria del Señor. Y vea la promesa, hermano, porque todos los que creen en Jesús son hijos de Abraham y somos coherederos según la promesa. Una vez más, Gálatas 3, versos 7 al 9. Qué linda porción bíblica. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mire qué hermoso. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Desde el momento que el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, llama a Abraham, hermanos amados, y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le dijo: te haré una nación grande y serás bendición. Hermanos, usted y yo íbamos implícitos en esa bendición. Íbamos implícitos en esa bendición extraordinaria, hermanos, porque somos bendecidos en el creyente Abraham, porque creyó, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Usted y yo no hemos visto a Cristo como vieron los apóstoles, pero hemos creído que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que reina, que hay un Cristo que murió por nosotros, que hay un Cristo que ha depositado el Espíritu Santo a través de la regeneración en nuestra vida, que hay un Cristo que tiene poder. Cuando predicamos la palabra del Señor, las almas son alcanzadas para la gloria del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, todos forman parte del Israel espiritual, que es la iglesia
el cuerpo de Cristo. Vea lo que dice Gálatas 6, 15 al 16. Porque en Cristo Jesús, escuche qué lindo este texto bíblico, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Qué bendita palabra, hermano. Qué promesa tan hermosa, hermano. Qué hermosa promesa para nosotros. Todos formamos parte del Israel espiritual, hermanos, que es la iglesia en el cuerpo de Cristo Jesús de Nazaret. Por lo tanto, amados, hoy yo les exhorto en el amor de Cristo a que no desmayemos y sigamos predicando la bendita palabra del Señor, porque hay almas que han sido señaladas para ser salvas y van a ser alcanzadas por la predicación de la bendita palabra del Señor. Porque vimos nosotros ahí que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ven a Él y salvo serás. Oramos a nuestro Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu palabra en esta hermosa hora. Gracias, Dios mío, porque tu palabra, Padre, nos ayuda a comprender tu propósito. Nos ayuda, Señor, a poder entender, Dios mío, por qué tú nos has llamado. Cuál es el propósito del llamamiento santo que has manifestado sobre cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que puedas fortalecer a tu pueblo, Señor. Levanta liderazgo con poder y con autoridad. Llévanos, Dios mío, de victoria en victoria. Que podamos proclamar tu palabra con autoridad y que el poder de tu Espíritu Santo salve las almas, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, amados. Es una tremenda bendición y es un enorme privilegio que usted y yo tenemos. Predicar la palabra, hermanos. Predicar, llevar consuelo al que esté herido, aquel que está necesitado, aquel que está a punto de perder su matrimonio, aquel que está llorando porque un ser querido ya no está con él. Quizás nuestras palabras en lo humano no puedan hacer nada, pero la bendita palabra del Señor, sazonada con el poder del Espíritu Santo, puede restaurar la vida de cualquiera. Tenemos, hermanos amados, un gran privilegio. No desperdiciemos lo que Dios ha depositado con nosotros. Que Dios les bendiga a todos. Un saludo muy especial de su hermano y su amigo, el hermano López. Deseo grandes bendiciones para ustedes en esta semana. Que la gracia de Dios, su misericordia se derrame sobre ustedes, sobre el ministerio y sobre cada uno de sus familias. Que Dios les bendiga. Adelante en la orden del Señor. Y recuerde, Cristo viene pronto. Bendiciones.